¿Alguna vez has sentido que un terremoto sacudía los cimientos de tu existencia, obligándote a cuestionar cada certeza? Yo sí. Mi nombre es Lucía, y mi vida, antes un dechado de orden y meticulosa planificación, se encontró de bruces con un torbellino llamado Álvaro. ¿Están listos para sumergirse en una historia donde el control se desvanece y lo inesperado florece? Si es así, no olviden suscribirse a este canal, darle un buen like y activar la campanita para no perderse ni un solo detalle de lo que está por venir. Comenzamos. Nunca fui la clase de persona que deja el más mínimo detalle al azar. Si algo me definía, era el control absoluto. Mi bolso siempre albergaba una bolsita extra con toallitas higiénicas, mi agenda era un arcoíris de colores según la prioridad de cada actividad, y si íbamos a salir, yo ya sabía qué vestido luciría, con qué pendientes combinaría e incluso qué tipo de laca evitar para que su aroma no chocara con el de mi perfume. Así era yo, simple y complejamente yo. Resido en un barrio apacible de Valencia, y hasta hace un suspiro, mi vida era tan predecible como el reloj que adorna, implacable, mi muñeca izquierda. Pero entonces, como una estrella fugaz en una noche serena, apareció Álvaro. Álvaro es ese tipo de hombre que parece arrancado de una postal de playa californiana, cabello revuelto, como si el viento del Mediterráneo fuera su estilista personal, camiseta arrugada con el logo de alguna banda de rock de los 90, y una sonrisa tan descarada que parece susurrar un constante "ya veremos qué nos depara el destino". ¿Se imaginan a alguien así irrumpiendo en una vida milimetrada? Nos conocimos en una charla de fotografía urbana. Yo, por supuesto, llevaba un vestido midi celeste, sandalias de tiras finas y un bolso de mano diminuto, todo fríamente calculado para la ocasión. Él, en cambio, llegó tarde, con el móvil sin batería, y aún así, consiguió arrancar carcajadas a todo el auditorio con una anécdota absurda sobre un semáforo averiado y un gato callejero con ínfulas de filósofo. Esa tarde de sábado, semanas después de aquel primer y desconcertante encuentro, habíamos planeado una caminata por el jardín del Turia. Claro que planear es un verbo que, en su universo, parecía tener una conjugación completamente distinta, si es que existía. Él simplemente apareció frente a mi portal con una botella de agua, su bicicleta destartalada y un pañuelo de colores vibrantes anudado con despreocupación en la muñeca. Yo, como era de esperar, repasaba mentalmente mi lista de imprescindibles: gafas de sol, bálsamo labial con un toque de color, pañuelos de papel por si las moscas, y mi vestido blanco con bordados florales que apenas me había atrevido a estrenar, reservado para un día perfecto. Y el día, para ser justos, era perfecto. Mi vestido ligero danzaba con la brisa, saludando a los árboles del parque con una gracia casi ensayada. Álvaro parloteaba sobre cualquier cosa, una banda mexicana que acababa de descubrir, una paloma coja que, según él, lo seguía desde casa con intenciones misteriosas. De pronto, señaló un banco antiguo, casi devorado por la sombra de un ciprés centenario, y soltó: ¿nos sentamos un rato? El banco estaba, para mi gusto, en un estado deplorable. La madera resquebrajada, con astillas amenazantes y una mancha sospechosa en uno de los tablones del respaldo. Arrugué la nariz. Álvaro, eso parece abandonado desde los años 60, y por eso mismo tiene historia, respondió con esa sonrisa que me desarma y me irrita a partes iguales. Anda, Lucy, ven. Lo miré, una oleada de dudas recorriendo mi espina dorsal. Ese banco no figuraba en mis planes, ni en los más remotos. Pero ahí estaba él, palmeando el espacio a su lado con esa expresión traviesa que ya había aprendido a interpretar, una mezcla de desafío y dulce invitación. Me senté con la máxima cautela, cruzando las piernas con delicadeza para evitar el roce con la madera hostil. Él se acomodó, pasó el brazo por detrás de mí y sus dedos rozaron suavemente mi cuello. Fue un gesto mínimo, apenas un contacto, pero un escalofrío eléctrico me recorrió entera. Siempre me pasaba lo mismo con él. Un simple roce y mi sistema entero se ponía en alerta. «Estás tensa», susurró en mi oído, tan cerca que pude sentir el calor de su aliento erizando mi piel. «Deberías dejarte llevar un poco más». ¿Dejarme llevar? ¿Yo? ¿La reina del control? Y, sin embargo, ¿no era eso secretamente lo que una parte de mí anhelaba? Me dejé. Permanecimos en silencio, escuchando el canto de los pájaros y el murmullo lejano de unos niños jugando. Su mano descendió hasta mi cintura, con una calma exasperante,
rozando el fino cinturón de mi vestido. Era un toque medido, casi inocente, pero allí, en ese roce sutil, vibraba una corriente eléctrica innegable. Me giré para mirarlo, y sus ojos brillaban con un fulgor juguetón que solo él sabía encender en mi interior. «Debería sonreír más», dijo él. «Estoy sonriendo», repliqué, aunque sabía que mi sonrisa era más una mueca de contención. «No, estás conteniendo el cálculo de calorías de la horchata que nos tomamos antes». Solté una carcajada sin querer, y el sonido pareció disolver la armadura de rigidez que me envolvía. Por un instante efímero, fui simplemente una mujer sentada junto al hombre que le gustaba, sin planes, sin previsiones, solo, ahí. Hasta que... ¡Ay!, me quejé en un susurro. Creo que algo se ha enganchado en mi vestido. Álvaro se agachó de inmediato. «Déjame ver». «Ten cuidado», supliqué. «Es nuevo». Pero claro, Álvaro y ten cuidado no siempre transitaban por la misma frase. Escuché un pequeño, desgarrador sonido de tela rasgándose y cerré los ojos, como si pudiera detener el tiempo. «No», grité, más para mis adentros que hacia él. «Ups, creo que fue solo un poquito». Me levanté de golpe, la incredulidad ardiendo en mis mejillas. «¿Solo un poquito?» «Tiene un agujero. Justo en la parte trasera». Él no respondió. Solo se quedó mirándome fijamente, una expresión indescifrable en su rostro. Y entonces, con una voz grave que me provocó un nuevo escalofrío, dijo: «Tal vez, deberíamos ir a mi casa». «¿A tu casa?», pregunté, arqueando una ceja, intentando mantener la compostura. «Para arreglar el vestido», añadió, aunque el brillo en sus ojos sugería otros arreglos. «O lo que surja», completó con una sonrisa pícara. Supe en ese instante que el vestido era la menor de sus urgencias. Y aunque yo era la personificación del control, ese día, algo dentro de mí decidió ceder. ¿No es curioso cómo a veces un pequeño desastre puede abrir la puerta a lo inesperado? Tomé su mano con una firmeza que me sorprendió a mí misma, y mientras caminábamos hacia su coche, sentí que algo invisible pero poderoso se abría entre nosotros. Como si ese pequeño desliz en el parque hubiera desatado una corriente más profunda, más íntima. Y eso, queridos amigos, era solo el comienzo. ¿Qué creen que pasará en casa de Álvaro? ¿Logrará Lucía mantener la calma o se dejará arrastrar por la espontaneidad de la situación? Dejen sus teorías en los comentarios, me encantará leerlas. Y si les está gustando esta historia, no olviden darle like y compartirla. La casa de Álvaro no estaba lejos, apenas a unos minutos en coche. Era un piso en un edificio antiguo del barrio del Carmen, con esas paredes gruesas que guardan secretos, suelos de mosaico hidráulico que contaban historias en cada baldosa y un pequeño balcón rebosante de plantas enredadas que parecían tener vida propia. Al entrar, el aroma a café recién hecho y a madera vieja me envolvió como un abrazo cálido e inesperado. No era un sitio perfectamente decorado al estilo de las revistas de diseño, más bien era un reflejo caótico y encantador de su personalidad, libros apilados en cualquier rincón, una guitarra con una cuerda suelta descansando sobre el sofá y una camiseta colgada con desenfado en el respaldo de una silla. Pero tenía su encanto, ese tipo de desorden masculino que, a pesar de mis manías, no me incomodaba en absoluto. De hecho, había algo extrañamente acogedor en él. «Siéntate donde quieras. Ahora busco algo para arreglar ese crimen textil», dijo con una sonrisa que iluminó la estancia, antes de desaparecer por el pasillo. Me quedé de pie por un momento, mis sentidos absorbiendo la atmósfera del lugar. El espejo ovalado sobre el aparador me devolvió la imagen del daño en mi vestido, un desgarro en forma de V justo debajo del cinturón. La tela ligera, ahora vulnerada, dejaba ver un poco más de lo que me sentía cómoda mostrando en público, aunque, si era brutalmente sincera conmigo misma, esa incomodidad venía acompañada de una extraña y punzante excitación. ¿Alguna vez han sentido esa dualidad, esa mezcla de pudor y adrenalina? Me senté con sumo cuidado en el borde del sofá, cruzando las piernas instintivamente, y me quité los tacones. Mis pies se hundieron agradecidos en la textura áspera pero reconfortante de la alfombra. Pasé los dedos por el borde del desgarrón, como evaluando el daño, sintiendo el contraste entre la suavidad de la tela y la piel expuesta, ahora sensible a la temperatura de la habitación. Fue entonces cuando lo vi regresar, con una pequeña caja de costura,
de esas que parecen heredadas, y una camiseta blanca que llevaba, curiosamente, puesta al revés. ¿Por qué demonios tienes hilo y aguja?, pregunté, entre divertida y genuinamente sorprendida. Aprendí a coser botones porque siempre se me caen, respondió encogiéndose de hombros, como si fuera la cosa más normal del mundo, mientras se arrodillaba frente a mí. Le ofrecí el costado dañado de mi vestido con cierta renuencia, mi cuerpo tensándose ligeramente ante su proximidad. Él empezó a trabajar. Sus manos eran grandes, quizás algo torpes para la delicadeza de la tarea, pero había un cuidado innegable en sus movimientos. Y cada maldita vez que sus dedos rozaban mi piel, mi respiración se volvía un poco más irregular, un poco más superficial. El silencio en la habitación se hizo denso, palpable. Solo se escuchaba el casi imperceptible roce del hilo al tensarse y su respiración tranquila, acompasada. ¿Estás bien?, preguntó sin levantar la vista, su concentración total en la tela. Sí, mentí a medias. Es solo que, me cuesta no anticipar el desastre cuando no estoy al mando de la situación. A veces los desastres también tienen su encanto, dijo, y juraría que me guiñó un ojo sin mirarme. Sus dedos, fue por error o a propósito, bajaron 1 centímetro más de la cuenta, rozando el comienzo de mi muslo. No me moví. Tampoco dije nada. Me limité a observarlo, a sentirlo, a dejar que ese pequeño, ínfimo accidente alimentara el fuego invisible que crecía, lento pero implacable, entre nosotros. Al final, soltó una risa bajita y triunfal. Listo. No había quedado perfecto, ni mucho menos. Pero tampoco horrible. Era un arreglo de Álvaro. Me levanté, giré frente al espejo. El parche era evidente, un testimonio de la tarde, pero no resultaba grosero. Creo que es una declaración de estilo, bromeé, intentando aligerar la tensión que vibraba en el aire. Álvaro me miró con ese brillo burlón y tierno en los ojos. Definitivamente, algo que nadie más tendrá. Nos reímos. Pero algo había cambiado en la atmósfera, una capa de formalidad se había desprendido. Él se acercó despacio, con las manos en los bolsillos de sus vaqueros desgastados. Yo no me moví. Me gustaba esa tensión, ese juego mudo de intenciones apenas veladas. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti, Lucía?, preguntó él, su voz ahora más grave. Mi asombrosa habilidad para planificar vacaciones con mapas a color y Excel. Intenté bromear de nuevo, aunque mi corazón latía con fuerza. No. Se detuvo a centímetros de mí, invadiendo mi espacio personal de una forma que debería haberme alarmado, pero que, en cambio, me atraía irresistiblemente. Que debajo de toda esa coraza de perfección y control, hay una mujer que se muere de ganas de soltarse el pelo y bailar descalza bajo la lluvia. Me sonrojé. No tanto por la frase en sí, sino porque era la más pura y jodida verdad. Tal vez tengas razón. Entonces me tomó de la mano, con una suavidad que contrastaba con la firmeza de su agarre, y me llevó al centro del salón. Puso música, una canción lenta, de esas que no recuerdas el nombre pero que te suenan familiares y te remueven algo por dentro. Y me abrazó por la cintura. Bailamos. Así, sin más. Descalzos. Su camiseta rozando mis hombros desnudos, mi mejilla apoyada en su clavícula, sintiendo el ritmo tranquilo de su corazón. Sus dedos acariciaron mi espalda con una delicadeza exquisita, como si estuviera leyendo cada fibra de mis tensiones impresas, sin miedo a lo que pudiera encontrar. Me apretó un poco más contra él y, sin querer, solté un suspiro largo y profundo. ¿Qué fue eso?, preguntó él con voz baja, su aliento cálido en mi cabello. No lo sé, susurré. Creo que fue alivio. Me encanta ese sonido, murmuró, bajando su boca hasta mi oído. Su barba de unos días me rozó suavemente la mandíbula. Era un cosquilleo leve, casi imperceptible, que me hizo cerrar los ojos y entregarme al momento. No era un beso, no era una caricia explícita. Era algo más íntimo, un roce lento, cargado de una intención que me hacía temblar. Sentí que todo mi cuerpo se volvía más receptivo, más alerta, como si algo se hubiera desbloqueado con ese simple gesto. Me separé un poco para mirarlo a los ojos. Tengo una confesión, le dije. Dime. No me gusta bailar. Mentira,
dijo él sin dejar de moverse al compás de la música inexistente. Solo necesitabas el compañero correcto. Le sonreí, una sonrisa genuina esta vez. ¿Y tú necesitas aprender a coser mejor? Eso puedo intentarlo, concedió, si tú prometes dejar de controlar cada maldito detalle. Nos quedamos callados, y esa promesa tácita flotó en el aire entre nosotros, cargada de posibilidades. Lo miré. Él me miró. Y supe, con una certeza que me asustó y me emocionó a partes iguales, que esa noche no había nada más que valiera la pena controlar. Amaneció temprano en casa de Álvaro, o más bien, la luz del nuevo día se coló sin pedir permiso. Los primeros rayos del sol entraban con descaro por las persianas torcidas de su habitación, dibujando franjas de luz dorada sobre el suelo de madera. Yo estaba recostada en su cama, con la sábana cubriéndome apenas hasta la cintura, aún con el vestido ligeramente remendado de la tarde anterior. Él, sentado al borde de la cama, todavía adormecido, se peinaba el pelo con los dedos de forma distraída, sin camiseta, con sus pantalones de pijama colgando peligrosamente en la cadera, como si fueran una extensión de su propia piel. No habíamos hecho nada, según los estándares convencionales, y sin embargo, sentía como si lo hubiéramos hecho todo. La intimidad que habíamos compartido era de otro tipo, más profunda, más reveladora. ¿Tienes hambre?, preguntó él, sin mirarme, como si pudiera leer mis pensamientos o escuchar el rugido de mi estómago. Cuentas los cereales directamente desde la caja como hiciste anoche, repliqué con una ironía teñida de cariño. Obvio. Así hay menos platos que lavar, respondió con una lógica aplastante y muy suya. Me reí y me senté lentamente en la cama. El vestido crujió un poco al moverse, como si protestara por haber sido maltratado 2 veces en menos de 24 horas. Quizá deberías darme algo para cambiarme. Este pobre vestido necesita un descanso. Tengo una camiseta grande y calcetines limpios. ¿Te sirve?, ofreció, buscando con la mirada. Depende, dije, fingiendo seriedad. ¿La camiseta está libre de agujeros estratégicos y eslóganes vergonzosos de bandas desconocidas? Me lanzó una de esas sonrisas que solo él sabía dibujar, con los ojos aún medio cerrados por el sueño, una sonrisa que me derretía por dentro. La camiseta que me dio era blanca, enorme, con el nombre de una banda mexicana que, efectivamente, no conocía. Aún así, me la puse. Sin sujetador. Solo la camiseta, que me cubría justo hasta la mitad de los muslos. Noté su mirada recorrer mi figura lentamente, sin disimulo, mientras me dirigía al pequeño balcón de su piso. ¿Era yo, Lucía, la que se paseaba así, con esa libertad recién descubierta? Me senté allí, en una vieja silla de mimbre, con una taza de café humeante entre las manos, cruzando las piernas, sintiendo la tela suave de la camiseta rozar apenas la piel de mis muslos. Ese contacto sutil, casi exhibido por accidente, era deliciosamente prohibido. Sabía que él me miraba desde la cocina, y por primera vez en mucho tiempo, me gustaba ser observada así, sin juicios, solo con apreciación. Había algo en ese momento, mi pelo aún desordenado por el sueño y la noche de confesiones, su atención constante pero sin prisas, la ciudad despertando perezosamente allá abajo que me hacía sentir más viva, más auténtica, que en cualquier plan meticulosamente trazado por mí misma. «¿Puedo hacerte una pregunta?», dijo él, apoyado casualmente en el marco de la puerta del balcón. «Mientras no sea si quiero que vuelvas a coser mi ropa, adelante», bromeé. Su pregunta, sin embargo, me tomó por sorpresa. «¿Te incomoda que te mire así?». No supe qué decir. ¿Cómo explicarle que, en realidad, no me incomodaba? Que, de hecho, una parte de mí lo deseaba. Que esa atención tan directa, tan sin filtros, era una forma de ternura diferente a todo lo que había conocido. «Me gusta», contesté finalmente, mi voz apenas un susurro. «Pero no me acostumbro». «Eso es bueno», replicó él, acercándose. «Lo que se vuelve costumbre, a menudo se vuelve invisible». Se arrodilló junto a mi silla, un gesto que me pareció increíblemente íntimo. Apoyó la cabeza en mi muslo desnudo, sus rizos haciéndome cosquillas. Me estremecí, pero no me aparté. Sus manos buscaron las mías y entrelazó nuestros dedos otra vez. El tacto de su piel, ligeramente rugosa, contra la mía, suave, los pequeños vellos de sus brazos rozando mis piernas,
Todo era una sinfonía de texturas que despertaba cada terminación nerviosa de mi cuerpo. Me gustas más así, susurró contra mi piel, su aliento cálido enviando oleadas de sensaciones. Cuando no estás intentando controlar cada milímetro del universo. ¿Y tú?, pregunté, girando la cabeza para mirarlo. ¿No tienes nada que controlar? ¿Ninguna obsesión secreta? Oh, tengo mis obsesiones, sí, admitió con una seriedad que me hizo parpadear. Por ejemplo, tus tobillos. ¿Qué?, repetí, incrédula. Tus tobillos. Son perfectos. Delicados. Me dan ganas de pasar horas dibujando líneas invisibles sobre ellos con el dedo. Y entonces, para mi completo asombro y secreta delicia, lo hizo. Lentamente. Con la yema del índice, comenzó a trazar círculos suaves sobre mi tobillo izquierdo, después descendió con una parsimonia exquisita hacia la parte superior de mi pie. Fue una caricia tan detallada, tan inesperada, que un escalofrío delicioso me recorrió la espalda. Nunca, jamás, pensé que esa parte de mi cuerpo pudiera ser tan sensible, tan erógena. Me sentí ridículamente expuesta, vulnerable, solo por ese gesto. Álvaro, susurré, mi voz temblorosa. Dime, respondió él, sin detener su exploración. No sigas, o no respondo por mí. Pero, por supuesto, no se detuvo. Se inclinó y rozó la piel de mi tobillo con los labios, apenas un soplo, como si temiera romper algo frágil y precioso. Mi respiración se aceleró. Cerré los ojos, incapaz de procesar la intensidad de la sensación. No había necesidad de besar con pasión, de tocar más. En esos movimientos pequeños, casi reverentes, había una carga erótica más poderosa, más sutil y refinada que cualquier escena explícita. Era fetiche puro, envuelto en una ternura desconcertante. Me estás provocando, le dije, con un tono que intentaba ser una amenaza pero que sonó más a una invitación desesperada. No es provocación, Lucía. Es apreciación, corrigió él, su voz suave como el terciopelo. Abrí los ojos. Él me miraba con tanta calma, con tanta adoración genuina, que parecía mentira. Vamos a caminar otra vez esta tarde, dijo de pronto, cambiando de tema con una facilidad pasmosa. ¿Dónde?, pregunté, aún recuperándome. Sorpresa. Pero esta vez, sin vestidos que puedan engancharse en bancos traicioneros. Me reí, una risa liberadora. Entonces será en pantalones, por si acaso. No me importa lo que uses. Solo ven como tú eres. Rota, remendada, o entera. Simplemente, ven. Y por primera vez en mi vida, pensé que tal vez, solo tal vez, podría hacerlo. No planear. No medir. No anticipar. Solo ir, con el viento, como el borde de esa camiseta suya que apenas rozaba lo prohibido, dejándome llevar hacia un destino desconocido. Cuando Álvaro dijo sorpresa, no imaginé que terminaríamos en la playa de El Saler al atardecer. Él conducía su coche viejo, con las ventanillas bajadas y una playlist improvisada sonando desde su móvil a medio cargar. Yo iba a su lado, el pelo recogido en una coleta baja, unos pantalones de lino beige, sandalias planas, una blusa sin mangas de algodón blanco y unos pendientes de conchas que apenas usaba por miedo a que no combinaran con nada. Ese día me permití usarlos solo porque sabía que a él le gustarían, o mejor dicho, porque a él no le importaría si combinaban o no. El mar brillaba a lo lejos, lamiendo la orilla con una calma hipnótica. La arena aún estaba tibia bajo nuestros pies descalzos. Álvaro me tomó de la mano al bajar del coche, entrelazando nuestros dedos como si fuera el gesto más natural del mundo. Su camiseta azul marino estaba salpicada de arena vieja y tenía una pequeña mancha de pintura en el borde, pero ya no me importaba. Ya no me fijaba en esos detalles como antes, ¿o sí? ¿Qué creen ustedes? ¿Se puede cambiar tanto en tan poco tiempo? ¿Por qué me trajiste aquí?, pregunté, sonriendo ante la inmensidad del paisaje. Porque aquí nadie necesita un plan, respondió, extendiendo una manta vieja que sacó del maletero. Nos sentamos. El sol caía justo detrás de nosotros, pintando el cielo de naranjas, violetas y rosas imposibles. Álvaro se tumbó boca arriba, cerrando los ojos, absorbiendo la energía del lugar. Yo, sentada a su lado, lo observaba en silencio.
sus pestañas largas, las pequeñas líneas de expresión alrededor de sus labios cuando sonreía, su pecho subiendo y bajando con una paz que parecía de otro mundo. A veces pienso que vives en un universo paralelo al mío, murmuré, más para mí que para él. ¿Y eso es malo?, preguntó, sin abrir los ojos. Es desconcertante, admití. Abrió los ojos y se giró hacia mí, apoyándose sobre un codo. ¿Pero te gusta? Asentí sin decir palabra, porque las palabras se sentían insuficientes. Después de un rato de silencio cómodo, él se incorporó y me miró fijo, con esa intensidad que me hacía sentir completamente transparente. ¿Puedo probar algo? ¿Qué cosa?, pregunté, mi curiosidad mezclada con una pizca de nerviosismo. Un juego. Me tensé un poco. Sus juegos solían ser impredecibles. ¿Qué clase de juego?, indagué, intentando sonar casual. Voy a trazar un mapa sobre tu piel. Tú cierras los ojos y me dices dónde estoy. Me reí, incrédula pero intrigada. ¿Un mapa? ¿Con qué vas a trazarlo? ¿Con un compás imaginario? Con esto, dijo, levantando su dedo índice, el mismo que había explorado mi tobillo con tanta devoción. Mi corazón dio un vuelco. ¿Y si me equivocaba? ¿Y si no entendía sus señales? No hay respuestas malas, Lucía. Solo sensaciones. Cerré los ojos, entregándome al experimento. Sentí su dedo sobre mi brazo derecho, justo por debajo del hombro. ¿Aquí?, preguntó su voz, convertida en un susurro. Valencia, dije, recordando el inicio de todo. Perfecto. Después, su dedo viajó con lentitud hasta mi clavícula. Aquí, Madrid, respondí, evocando un viaje fugaz. Bajó lentamente por el costado de mi cuello, dibujando una curva que me obligó a contener un suspiro. ¿Y aquí? Sevilla, dije en voz baja, casi temblando ante la delicadeza de su tacto. Esta parte, murmuró, su dedo acercándose peligrosamente al borde de mi blusa, donde comenzaba la curva de mi pecho, es peligrosa. Creo que es la frontera, aventuré, mi voz apenas audible. ¿Con qué país?, inquirió él, su aliento cálido cerca de mi piel. Contigo misma, respondió por mí, y su acierto me erizó la piel. Reí, abriendo los ojos. Su rostro estaba muy cerca del mío. Esa cercanía era densa, intensa, pero extrañamente no abrumadora. Me incliné y apoyé la frente en su pecho, escuchando el latido firme de su corazón. ¿Qué estamos haciendo, Álvaro?, pregunté, necesitando ponerle nombre a ese torbellino de emociones. Explorándonos, respondió con simpleza. ¿Sin mapas reales esta vez? Solo con intuición y mucho corazón. Su mano fue a mi espalda, acariciándola por encima de la fina tela de la blusa. Era un movimiento suave, casi terapéutico, pero la forma en que sus dedos descendían con una lentitud calculada, bordeando la cintura de mi pantalón, me encendía por dentro. No tocaban más de la cuenta, no rompía ningún límite explícito. Pero lo rozaba, lo dibujaba con un arte que me dejaba sin aliento. En un momento dado, deslicé mis pies por la manta hasta quedar más cerca de él. Apoyé una pierna sobre la suya, despacio, un gesto que en mi antiguo yo habría sido impensable por su intimidad. Él no se movió. Solo bajó la mano hasta mi tobillo descubierto, acariciándolo con la misma devoción casi reverencial de aquella mañana en su balcón. Me estremecí de nuevo. Esa parte de mi cuerpo, que antes ni notaba, ahora se había convertido en un punto de placer inesperado, un epicentro de sensaciones. Deberías tener una advertencia en la frente, susurré contra su camiseta. ¿Por qué?, preguntó, su voz vibrando contra mi pelo. Porque sabes usar los detalles más insignificantes para desarmarme por completo. Y tú, replicó él con suavidad, deberías dejarte desarmar más seguido. Te sienta maravillosamente bien. Se lo dije sin pensarlo, las palabras brotando desde un lugar nuevo y valiente dentro de mí. ¿Sabes qué me gustaría? Dímelo. Que me hagas fotos. No como las de Instagram, todas posadas y perfectas. Fotos de verdad. Que me veas como tú me ves, con todos mis defectos y mis luces, y lo captures para siempre. Él me miró sorprendido, luego una ternura infinita inundó sus ojos.
Cuando quieras, Lucía. Pero, a tu manera, añadí rápidamente. ¿Cómo es mi manera? Natural. Sin poses. Sin maquillaje. Sin filtros. Tragué saliva. ¿Realmente estaba diciendo eso? Entonces necesitaré una dosis extra de coraje, admití. No. Solo necesitas confiar en que lo verdaderamente bello no siempre reside en lo impecable o en lo perfecto. La frase me atravesó como una flecha certera. No solo porque era intrínsecamente cierta, sino porque la decía alguien que nunca fingía, alguien que no necesitaba planear cada palabra para ser honesto. Pasamos el resto del atardecer en un silencio elocuente, entre toques mínimos que eran universos, frases rotas que lo decían todo y suspiros suaves que se llevaba la brisa marina. Él dibujó mapas invisibles sobre mi piel, yo tracé promesas etéreas en el aire. Ninguno de los dos se atrevió a pronunciar la palabra futuro. Pero ambos sabíamos, con una certeza que se instalaba en el alma, que algo fundamental había cambiado. Que algo indeleble se estaba construyendo allí, entre la arena dorada y el viento salado. Días después de aquel atardecer mágico en la playa, Álvaro cumplió su promesa, una sesión de fotos improvisada, totalmente a su manera. Estábamos en su piso otra vez. Esa tarde, la luz dorada del atardecer entraba a raudales por las ventanas abiertas del salón. Él había corrido las cortinas de tela cruda y apagado todas las luces artificiales, buscando esa naturalidad que tanto predicaba. Preparó un fondo improvisado con una sábana de color beige colgada con pinzas entre dos sillas desvencijadas, una vieja cámara analógica entre sus manos y esa mirada paciente y observadora que tanto me desconcertaba y atraía. Yo, visiblemente nerviosa, llevaba una camisa suya, blanca, enorme, con las mangas remangadas hasta los codos y un short de lino claro. Iba descalza, por supuesto. Sin una gota de maquillaje. Ni pendientes, ni relojes, ni ninguna de mis habituales armaduras. El pelo suelto, ligeramente ondulado por la humedad del día, y una pulsera roja trenzada que llevaba ahora en el tobillo izquierdo. La había encontrado por casualidad en su mesita de noche esa misma mañana y, en un impulso, me la había puesto sin preguntar. Él no dijo nada cuando la vio. Solo la miró fugazmente y asintió con una leve sonrisa. Ponte ahí, junto a la ventana, dijo con voz suave, casi un susurro. No hagas nada en especial. Solo, sé. Permítete ser. Y eso intenté hacer. Me senté en el suelo de madera, con las piernas cruzadas, la camisa cayendo negligentemente sobre un hombro, dejando al descubierto una pequeña porción de piel. Álvaro caminaba en silencio a mi alrededor, casi en círculos, como si la cámara no fuera una herramienta, sino una extensión de su propia manera de observar el mundo. Tomaba fotos sin dar apenas órdenes. De vez en cuando murmuraba un preciosa casi inaudible o un no te muevas, así estás perfecta, y eso bastaba para hacerme sonrojar y sentirme, extrañamente, más yo misma. Después de un rato, que me pareció una eternidad y un instante al mismo tiempo, dejó la cámara a un lado y se acercó. ¿Te puedo pedir algo más? ¿Qué? Pregunté con un hilo de voz, mi corazón latiendo con una mezcla de expectación y temor. No TE tapes. ¿Qué? Repetí, riendo nerviosa, mientras mis manos, traicioneras, bajaban inconscientemente el borde de la camisa sobre mi hombro. No hablo de la ropa, Lucía, susurró, arrodillándose frente a mí, su mirada clavada en la mía. Hablo de eso que haces con los ojos cuando te sientes vulnerable. Esa manía tuya de esconder lo que realmente sientes detrás de una fortaleza de indiferencia. Me quedé en silencio. Sentí un nudo formándose en mi garganta, una emoción cruda y desconocida pujando por salir. ¿Sabes qué fue lo más bonito de ti en esas fotos que acabo de tomar?, preguntó, tomando mi rostro con una delicadeza infinita entre sus manos cálidas. ¿Qué? Logré articular. Tu fragilidad. Tu forma de estar aquí, presente y real, aunque todavía estés aprendiendo a permitirte esa desnudez emocional. Cerré los ojos. Y algo dentro de mí, una vieja estructura rígida y autoimpuesta, se rompió. No dolió. Al contrario, liberó. Como si, por fin, después de tantos años, me permitiera existir sin un guión preestablecido, sin la necesidad de controlar cada variable. Nos abrazamos allí mismo, en el suelo bañado por la luz del atardecer,
durante minutos enteros que se sintieron suspendidos en el tiempo. No nos besábamos, no nos tocábamos más de la cuenta. Solo respirábamos el mismo aire, compartiendo un espacio de vulnerabilidad y aceptación mutua. Y yo lloré. Un poco. No por tristeza, sino por un alivio profundo, catártico. Álvaro lo entendió todo sin necesidad de una sola palabra. Después, me levanté y, como atraída por un imán, me dirigí al espejo del salón. Me observé, el cuello de la camisa desabrochado, el hombro al descubierto, la pulsera roja en el tobillo como un ancla a esta nueva Lucía, el cabello suelto y libre. Vi a una mujer distinta. No menos yo. Quizás, por primera vez, más auténticamente mía. Me giré y lo miré, una nueva determinación brillando en mis ojos. Hazme otra foto. Así. Ahora mismo. Él sonrió, esa sonrisa que lo iluminaba todo, y volvió a tomar la cámara. Te ves increíble, susurró. Y yo me sentí viva, vibrante, real. Esa noche no dormimos. No por un deseo carnal desenfrenado, aunque la tensión erótica seguía flotando entre nosotros, densa y dulce. No dormimos porque la intimidad que se había creado, esa conexión profunda y sin filtros, ya no cabía dentro de los confines del sueño. Hablamos durante horas. De miedos irracionales y sueños olvidados. De rutinas asfixiantes y pequeños placeres culpables. Desparejas que dejaron cicatrices y de heridas abiertas que, quizás, comenzaban a cicatrizar al fin. Compartimos silencios con el mismo respeto y la misma entrega con la que se comparte un beso apasionado. Y cuando el sol comenzó a despuntar, tiñendo el cielo de Valencia con tonos pastel, nos sorprendió abrazados en su viejo sofá, tapados con una manta fina que olía a él, a hogar improvisado. Él tenía la cabeza apoyada en mi regazo, y yo le acariciaba el pelo con gestos lentos y protectores. Pero entonces, rompiendo la magia de ese amanecer compartido, sonó su móvil. Un mensaje. Solo uno. En mi antigua vida, yo no lo habría mirado. No suelo invadir la privacidad ajena. Pero la pantalla estaba encendida, brillando con una luz insistente justo frente a mis ojos. Y lo leí sin querer, mis ojos atrapados por las palabras antes de que mi cerebro pudiera procesar la incorrección de mi acto. Un nombre, Claudia. Seguido de un emoticono, un corazón amarillo. Y una frase que cayó sobre mi recién descubierta felicidad como un jarro de agua helada. Pensé que vendrías esta noche. ¿Está todo bien? Mi estómago se cerró en un puño helado. Mi pecho se contrajo, dificultando la respiración. Claudia. ¿Corazón amarillo? ¿Esa noche? Un torbellino de preguntas y escenarios dolorosos comenzó a formarse en mi mente. No dije nada. No moví ni un solo músculo. Solo seguí acariciando su pelo, ahora con una mano que temblaba imperceptiblemente, sumida en un silencio repentinamente glacial. Él dormía profundamente a mi lado. O quizás, fingía. ¿Qué significaba ese mensaje? ¿Quién era Claudia? Y lo más importante, ¿qué iba a hacer yo ahora con esta bomba de relojería en mis manos? El control, esa vieja amiga, amenazaba con volver. Pero, ¿era eso lo que quería? ¿Qué harían ustedes en mi lugar? ¿Confrontarían la situación de inmediato o esperarían, acumulando dudas y veneno? Cuéntenmelo en los comentarios, necesito sus consejos. Y si esta historia los tiene tan enganchados como a mí, no olviden suscribirse, darle a like y compartir, porque créanme, esto apenas comienza.